buenas tardes con todos los agremiados del Ilustre Colegio de Amazonas. Asimismo, para quienes nos ven por las redes sociales de la JUDECAP, con todos los abogados del Perú. Hoy día nos reúne en estas aulas académicas virtuales el tema de los estándares probatorios en el proceso penal. Tenemos como expositor al doctor Hugo de Romaña Velarde, quien disertará sobre el tema. Hago en este momento un agradecimiento al Ilustre Colegio de Abogados de Amazonas, felicitando por su constante preocupación en la capacitación de sus agremiados. Asimismo, se les informa que el curso es totalmente gratuito y se emitirán los certificados 7 días posteriores a la emisión de esta clase. Doctor Hugo de Romaña Velarde, los saludo en nombre de decanos del Colegio de Abogados de Amazonas, el doctor Jorge Enrique Vázquez Bustamante, asimismo del presidente de la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, Mike Pilar Rado, y lo dejo en uso de la palabra en la sala académica. Buenas tardes. Gracias, doctor Cristian. Siempre es un gusto verlo a todos ustedes, colegas de Amazonas. Muy buenas tardes. Quería compartirles un poco dentro, claro está, de la rama de la experiencia y desde el punto de vista de la institución donde trabajo, esto de los grados de sospecha que, bueno, nos ha traído mucho debate, mucha controversia también, y también mucho orden, ¿no?, metodológico, porque ahora, como ustedes saben, en muchas audiencias ya se está tocando ese tema de los grados de sospecha, y quería compartir de repente una diapositiva única para poder de repente ubicarnos mejor. Ojalá que pueda ver. ¿Se puede ver? No, me avisan, por favor. Ya está, ok. Bien, todo este tema nace a raíz de la dación, pues, del Acuerdo Plenario 1 de 2019, ¿no? El CIJ 116. Recuerdo mucho que en esa época, en el año 2016, se dio, pues, este debate a raíz de un caso de lavado de activos, ¿no? Y hubo mucha lucha, me acuerdo, desde el punto de vista del Ministerio Público, en contra de ciertos criterios que había establecido el doctor Inostroza Pagliacci, ¿no?, quien hoy es célebre, sabemos, por muchos eventos extrajurídicos, pero lo cierto es que a raíz de esto sale, pues, esta casación, perdón, este acuerdo plenario, el cual nos trae, pues, estas ordenaciones, vamos a decirle, metodológicas respecto de los grados de sospecha. Tenemos que tener en cuenta que existe la sospecha y existe la certeza, ¿no? Al momento de nosotros realizar una investigación, siempre tenemos que hablar en clave de sospecha, porque nosotros sabemos, y todos lo saben, ustedes lo saben mejor que yo, que todas las personas son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? La presunción de inocencia es una regla de trato. Si hablamos del interín del proceso, es una regla de trato. Y también es una regla en el juicio, ¿no?, al momento de emitir la sentencia. Pero básicamente, hablando ya en términos de sospecha, la sospecha en sí es no tener, no llegar al estándar de certeza, ¿no? Entonces, la novedad que trae este acuerdo plenario básicamente es decirnos qué grado de sospecha deberíamos tener en las diligencias preliminares, cuando decidimos pasar de etapa a la investigación preparatoria, cuando decidimos de repente emitir ya una decisión acusatoria, ¿no?, una pretensión ya
ya formalizada, ya con una pretensión, con consecuencias ya penales y civiles, ¿no? Y nos habla de cuándo tenemos que hablar ya de certeza, ¿no? Quería comentarles también que los colegas que tenían que estar con nosotros están pasando por razones de fuerza mayor. Entiendo yo que lamentablemente no van a poder estar con nosotros el día de hoy, pero valga la situación para poder compartirles algunas ideas y poder, de ser posible, escuchar también las propias, ¿no? Cada uno de ustedes. Quien habla trabaja en la localidad de Arequipa y también podría compartirles algún tipo de experiencias en torno a esto que estamos conversando. Cuando nosotros, hablo desde la fiscalía, desde la óptica de fiscalía, ¿no? Cuando el fiscal decide iniciar diligencias preliminares en correlación a este acuerdo plenario 1/2019, se dice que se inicia diligencias preliminares cuando hay una sospecha inicial, ¿no? Aunque el acuerdo plenario no es muy contundente en especificar la sospecha inicial y también hacer el paralelismo, digamos, el parámetro con el Código Procesal Penal. Porque si nosotros podemos recurrir al Código Procesal Penal, nosotros sabemos que las diligencias preliminares tienen una finalidad, ¿no? El Código establece una finalidad. Esta finalidad es poder realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si se ha tenido lugar un hecho. Si es que este hecho, ¿no? En estas diligencias preliminares tenemos que determinar si es que este hecho reviste caracteres de delictuosidad. Obviamente también tiene una finalidad que es la de conservación de los elementos que nos puedan servir como elementos de convicción, ¿no? También nos sirve estas diligencias preliminares para individualizar a las personas involucradas y por qué no asegurarlos, ¿no? Porque en diligencias preliminares también se puede recurrir a la coerción penal vía la figura de la detención preliminar, ¿no? Ergo, para la detención preliminar que ocurre en las diligencias preliminares, tendríamos que tener un grado de sospecha inicial, ¿no? Eso es lo que predica el código. No soy partidario o no creo que sea coherente exigir un grado de sospecha mayor cuando hay un pedido de detención preliminar. Eso no iría con lo que el código propugna. Sí se recurre muchas veces a la figura de detención preliminar. Se ha podido ver muchos casos mediáticos en los cuales Fiscalía pide una detención preliminar y la resistencia que hace la defensa básicamente es como si estuviéramos en una prisión preventiva, ¿no? Y sustentan, aquí por ejemplo, dicen, aquí no hay fundados y graves elementos de convicción, ¿no? Pero claro, la respuesta, la réplica que se tendría que dar es, claro que no los hay, porque estamos en un nivel en el cual básicamente lo que tenemos es una sospecha inicial, en el cual incluso hablando ya en términos de detención preliminar, el código solo existe razones plausibles, ¿no? Que nos puedan llevar a afirmar la existencia de un delito y cierta posibilidad de fuga, razones plausibles y cierta posibilidad de fuga. Entonces, si esto es así, nosotros tenemos que hacer una disquisición entre lo que es una detención preliminar propia de las diligencias preliminares, propia del grado de sospecha inicial, y lo que es, pues, una prisión preventiva propia del grado siguiente, ¿no? Entonces, esta disposición de diligencias preliminares básicamente el objetivo de todo esto es llegar a una formalización de investigación preparatoria o no. Debe entenderse que la labor de la Fiscalía es realizar actos de investigación de cargo o actos de investigación de descargo.
no solo de cargo, o sea, eso creo que ya ha pasado, ¿no? Ahora tenemos que hacer tanto de cargo como de descargo, ¿no? Y esta investigación preliminar lo que nos tiene que llevar por lo menos a concluir es todos los supuestos que nos llevan a la etapa siguiente. ¿Cuál es? Que hay un hecho, que se acredite la existencia de un hecho, una situación ocurrida en un espacio-tiempo, que este hecho revista caracteres de delito, que se pueda concursar con un delito, que pueda encajar por lo menos una premisa mayor, que es una norma, en una premisa menor, que es un hecho, ¿no? Que se haya satisfecho los requisitos de procedibilidad, ¿no? Que la acción penal no haya prescrito, y básicamente es eso, ¿no? Se ha identificado al presunto autor, la acción penal no haya prescrito también. Entonces, una vez que tengamos estos requisitos, podemos pasar a la etapa siguiente, que es la formalización de investigación preparatoria, en la cual, según este acuerdo plenario 1/2019, se hace referencia al grado de sospecha reveladora, ¿no? La sospecha reveladora es propia de poder, nosotros, yo lo entiendo así, ¿no? De poder imputarle algo a alguien, ¿no? Y alguien tiene que estar identificado, ¿no? Y debemos estar en la posibilidad nosotros de poder plantear una hipótesis fáctica, y esta hipótesis fáctica tiene que tener un respaldo en una norma del Código Sustantivo, del Código Penal, ¿no? Y en esta etapa ya podría, con el cumplimiento de estos requisitos, ya se podría tentar una medida de coerción ya formal propia de la etapa, como es la prisión preventiva por excelencia, ¿no? Y aquí a veces hay mucha lucha respecto de ello, ¿no? Ahora, a raíz de estos grados de sospecha, se centra el debate cuando hablamos de fundados y graves. Ustedes saben que la prisión preventiva tiene requisitos legales y requisitos jurisprudenciales, ¿no? Y dentro de los requisitos legales se exige que haya fundados y graves elementos de convicción que configuren un delito y que este delito sea atribuible pues a una persona, ¿no? Lo digo en mis palabras, claro está. Entonces, el debate en cuanto al primer presupuesto de prisión se centra también en los grados de sospecha, ¿no? Y muchas veces escuchamos réplicas muy bien fundamentadas, en el sentido en que aquí no tengo un grado de sospecha reveladora, sino un grado de sospecha simple. Y acá viene, por ejemplo, la postura que muchos representantes del Ministerio Público tienen y cuestionan respecto de este acuerdo plenario, ¿no? ¿Por qué nosotros, miren, y aquí es importante hacer la disquisición, ¿no? Si nosotros, para formalizar una investigación preparatoria, nosotros necesitamos, según el acuerdo plenario, de sospecha reveladora, se entiende que para poder llegar a una prisión se necesita una sospecha más que reveladora, ¿no? Porque el propio acuerdo plenario nos dice, si pueden ubicarse en la diapositiva, la sospecha fuerte es propia de la prisión preventiva, ¿no? La sospecha fuerte es propia de la prisión preventiva. Y escuchaba, y uno de los propulsores de este cuestionamiento, este acuerdo plenario, es efectivamente el doctor Fran Almanza, ¿no? Quien ustedes pueden buscarlo, creo que está en internet, un debate que sostuvo el doctor Almanza, el doctor Chinchay por un lado, y creo que el doctor Jefferson estaba, el doctor César Nakazaki por el otro, ¿no? En el cual básicamente del lado del doctor Fran Almanza decía, no es muy lógico exigir un grado de sospecha mayor para dar una prisión preventiva, un grado de sospecha fuerte, ¿no? En una etapa de formalización de investigación preparatoria. Y él decía,
La sospecha fuerte es más que la sospecha suficiente, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en la etapa de formalización y para pasar a la etapa siguiente, es decir, para emitir un requerimiento de acusación, necesitamos una sospecha suficiente. Si yo llego a determinar que tengo sospecha fuerte, ya no necesitaría hacer absolutamente nada. Ya no tendría que investigar, porque tengo una sospecha más contundente que la sospecha que se pide para acusar. Entonces decía el doctor, no le encuentro mucha coherencia a lo que establece este acuerdo plenario 1/2019. Y yo, en cierta forma, concuerdo con el doctor, porque si hacemos el paralelismo por etapas, ¿no? Si yo para formalizar necesito una sospecha reveladora, entonces para yo poder tener una medida de prisión, tengo que trabajar en clave de sospecha reveladora. Tal vez una sospecha reveladora más exigente, pero aún así sigue siendo sospecha reveladora. Una vez que ya, porque ustedes saben, la medida coercitiva de prisión preventiva o las medidas hermanas, rigen por el principio de instrumentalidad, ¿no? Tienen una teleología, tienen un fin, tienen una finalidad. Y esta finalidad es básicamente asegurar la presencia de una persona a los actos de investigación o a los actos del proceso, o en todo caso buscar no o evitar las ciertas razones que existan de entorpecimiento a la averiguación de la verdad. Razones, claro está, sustentadas según lo que establece el acuerdo plenario 2019, ¿no es cierto? Entonces, lo cual me parece que sería más coherente exigir una sospecha reveladora al hablar de medidas de coerción y, claro, una sospecha reveladora de mayor contundencia, ¿no? De mayores requisitos y de mayores exigencias, ¿no? Porque lo que viene después ya es el tercer paso, ¿no? Que es llegar a la sospecha suficiente, que es cuando ya se termina una investigación y cuando se termina una investigación ya podemos nosotros emitir una decisión acusatoria o una decisión de sobreseimiento, ¿no? Y si es que queremos ser un poco metodológicos con el código, revisando el artículo 344, para yo determinar la acusación o para yo justificar una decisión acusatoria, básicamente tendríamos que interpretar a contrario sensu el artículo 344, ¿no? Si se sobresee la causa cuando el hecho no se realizó, tendría que acusar cuando el hecho se realizó, cuando estoy en condiciones de acreditar que hay un hecho realizado, ¿no? Si se sobresee la causa cuando el hecho no puede atribuirse al imputado, ergo o contrario sensu tendría que acusar cuando tengo un hecho que se puede atribuir al imputado. Si es que se sobresee la causa cuando el hecho no es típico o concurre una causal de justificación, inculpabilidad o no punibilidad, vale decir teoría del delito pura, ¿no? Si es que se sobresee la causa cuando no tengo los elementos del delito, ¿no? Tendría en todo caso que acusar cuando tengo todos y cada uno de los elementos del delito, ¿no? Y si se sobresee la causa cuando la acción penal se ha extinguido, quiere decir que cuando la acción penal sigue vigente, tendría yo que emitir un requerimiento acusatorio. Y si se sobresee la causa cuando no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a esta investigación, y lo que yo tengo, lo que yo he cosechado de mi investigación, en este caso no es suficiente, tendría que acusar si es que yo básicamente tengo los elementos de convicción suficientes, ¿no? Hablo en clave de elementos de convicción, claro está, ¿no? Sabemos que hay una diferencia a raíz del artículo 325 entre elementos de convicción y medios de prueba.
el nombre de elementos de convicción se utiliza propiamente hasta la parte de la acusación en la cual oralmente, si hablamos de etapa intermedia, la fase escrita, la fase oral, la parte oral en la cual se sustenta la causa probable, ¿no? Porque una vez que ya tenga causa probable y se emita un auto que declare saneado el proceso, lo que viene a continuación ya es hablar de medios de prueba, porque a partir de ahí es el momento en el cual, digamos, hablando en términos coloquiales, se indica, señores, ya vamos a empezar, está lista la fiesta es el juicio oral, ¿no? Y lo que van a hacer ustedes es, díganme quiénes son los invitados. Y yo les voy a decir, como juez de investigación preparatoria, si estos invitados pasan a la fiesta o no pasan a la fiesta, ¿no? Los invitados serían las pruebas, ¿no? Entonces, en esa segunda fase ya cambia de nombre los elementos de convicción. Entonces, en clave de sospecha suficiente, vuelvo a repetir, es propia del requerimiento de acusación y del auto de enjuiciamiento. Si hacemos el paralelo con el código, según el 344, si estamos en condiciones de ir a un juicio oral, si estamos en condiciones de hacerlo, y aquí una crítica, si quieren pueden considerarlo autocrítica o lo que sea, tenemos que ser muy celosos en esto, porque gran parte, digamos, del desprestigio del modelo procesal penal, incluso ya hay una corriente de contrarreforma, incluso ya sabemos que en la ciudad de Lima ya hay corrientes de contrarreforma, ¿no? Gran parte de esto es básicamente ¿por qué? Porque muchas veces Fiscalía emite requerimientos de acusación sin sustento, ¿no? O sin tener elementos, o por lo menos sin poder ubicarse en la etapa de juzgamiento, y en la etapa de juzgamiento poder determinar si con lo que ellos cuentan puede acreditarse una pretensión, en este caso penal o civil, ¿no? O no. Entonces yo creo que esa labor o esa autocrítica, si es que nosotros seríamos más celosos en nuestro trabajo de solo salvarlas o solo llevar adelante las causas en las cuales sí tenga éxito, podría evitarnos una gran cantidad de casos que al final no tienen futuro, ¿no? Ya pasó los tiempos de la acusación formal, de la acusación sustancial, ¿no? Del Código de Procedimientos Penales o del antiguo Código Procesal Penal. Lo cierto es que una vez que paso de etapa, ya tengo que pensar en llegar a la certeza, ¿no? Y la certeza se da en el momento que el juzgador toma la decisión. La certeza es propia del juzgador. Quien logra quitar la coraza, ese campo de fuerza de la presunción de inocencia, únicamente es el juzgador, el juez de juzgamiento, sea unipersonal o colegiado. Entonces, si hablamos clave de certeza, esta clave de certeza o esta presunción de inocencia, ¿no? Ya se rompería al momento que el juez emita una decisión condenatoria, incluso va más allá, ¿no? Que se emita una decisión condenatoria, y esta decisión condenatoria incluso puede ser pasible de un recurso, ¿no? Del recurso de apelación. Entonces, ahí no hablaríamos todavía de una certeza consolidada, sino que no hay una firmeza, digamos, en la decisión. Lo cierto es que esas son creo yo, el paralelismo propio que podríamos hacer entre los grados de sospecha. El día de hoy teníamos que tocar un poco lo que ocurre en las prisiones preventivas, ¿no? En las prisiones preventivas se exige un estándar alto, conviccional, no probatorio, ojo,
conviccional propio de una etapa de investigación, y ese estándar alto tiene que ser tan alto que nos puede llevar a afirmar que el hecho ocurrió y que la persona lo cometió, ¿no? Ahora, también hay que entender que no ya hablando en claves de sospecha, sino básicamente, según este acuerdo plenario 1/2019, incluso la prognosis de pena tiene que ser debidamente realizada con los criterios de determinación de pena que corresponda, ¿no? Ya no es como era antes, ¿no? Como es robo agravado, le corresponde 12 años. No, pues no tenemos que hacer una prognosis. Cuando hablamos de peligros, ser contundentes también en el hecho de agarrarse de elementos de convicción para poder armar el peligro, ¿no? Ya no es como era antes, que la sola pena, la gravedad de la pena, podía sustentar una medida de coerción. Eso creo que ya ha pasado, ¿no? A raíz de este acuerdo plenario propiamente dicho, ya no es tan así, ¿no? Se exige más criterios objetivos respecto al peligro de fuga. De hecho, yo no soy muy partidario de ello, porque a veces cuando hay una pena de cadena perpetua, evidentemente hay un peligro de fuga, pero la exigencia del acuerdo plenario es que haya este criterio objetivo, más criterios subjetivos, criterios atribuibles propios a la calidad de la gente, ¿no? Si la gente tiene arraigos, acreditar, por ejemplo, la calidad de los arraigos, ¿no? Y también los criterios propios, pues, de los elementos jurisprudenciales, ¿no? Como lo es el plazo y la proporcionalidad, ¿no? Que están allí, ¿no? Bueno, eso es lo que quería compartirles un poco en estos minutos que gentilmente se me han concedido. Lo que creo como el corolario de todo esto sería que en posición de quien habla, si hablamos de sospecha fuerte, yo pienso que para una prisión preventiva debería exigirse una sospecha reveladora más exigente y no llegar al término sospecha fuerte, o en todo caso ubicar la sospecha fuerte al nivel de la sospecha reveladora, de manera tal que no se entienda que hay una sospecha más allá o que se exija más allá de aquella sospecha que se puede exigir para acusar, ¿no? Porque sería ilógico. Generalmente uno recurre a una medida de coerción para poder llevar a cabo una investigación evitando los riesgos que concurran en una persona, el riesgo de fuga, el riesgo de obstaculización, ¿no? Entonces, de hecho, hay un camino por recorrer. Y si nosotros decimos la sospecha que se exige para acusar es mucho menos que la sospecha que se exige para la prisión, no tendríamos necesidad incluso de investigar. Es una postura particular. Seguro hay posturas en contrario. Me hubiese gustado que los colegas también las puedan afirmar. Y bueno, quedo de ustedes si es que se podría habilitar participación, o en todo caso agradecerles, ¿no? Por estos minutos concedidos. Entiendo que en un posterior evento ya se va a poder contar con los demás expositores, ¿no? De la forma como se ha planificado. Eso sería todo. No sé, doctor Cristian, si hay algo, ¿no? Hay participaciones o algo, no sé. A ver, bueno, vamos a habilitar el audio de los participantes, dando unos 20 segundos a 30 para su intervención. No hay preguntas, me parece. A ver, por favor, si alguien quisiera hacer una consulta. Bueno. Estimado doctor Hugo, ha sido un gusto tenerlo en las salas académicas de la JUDECAP, de la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú. Asimismo, tenemos hoy día como casa que nos recibe al Ilustre Colegio de Abogados de Amazonas y sus agremiados que están en este momento
tanto en las salas virtuales tanto de Zoom como en las del Facebook Live. Hacemos votos porque usted próximamente participe en nuevos eventos y le agradezco una vez más. Muy buenas tardes, doctor. No, encantado y gracias al Colegio de Abogados de Amazonas, el privilegio y la virtualidad de poder estar hasta allá, ¿no? Desde el sur del Perú. Un abrazo para todos y gracias por dedicar minutos de su tiempo a compartir estas ideas. Muy bien. Muchas gracias con los asistentes. Nos despedimos desde las aulas virtuales de CUDECAP, el Ilustre Colegio de Abogados de Amazonas. Muchas gracias por su gentil asistencia y participación. Muy buenas tardes. Buenas tardes.